Continuamos con la clase y ahora seguimos con especificidad de función. La especificidad obviamente quiere decir que cada proteína realiza una función determinada exclusiva. Es decir, por ejemplo, las enzimas que catalizan reacciones químicas sobre un sustrato específico y otro no. Esta especificidad tiene que ver mucho con la actuación que se realiza mediante estas interacciones selectivas con otras moléculas. Obviamente necesitan una determinada secuencia de aminoácidos y una conformación concreta. Si nosotros cambiamos esta secuencia, pues obviamente dificulta o impide la función. Capacidad amortiguadora. Como las proteínas están constituidas por aminoácidos, tienen un comportamiento anfótero. Ya sabemos lo que significa anfótero. Ellas se neutralizan dependiendo del pH, de cuánto varía el pH. Pueden comportarse, ya lo hemos visto, como un ácido o como una base y por tanto sabemos de liberar o retirar protones de hidrógenos del medio, dependiendo si es ácido o base. Seguimos igual insistiendo en la clasificación de las proteínas y entonces hablamos que las holoproteínas están formadas solamente por aminoácidos y las heteroproteínas tienen un grupo prostético, es decir, un grupo que no es un aminoácido. Vamos a hablar de las holoproteínas. Dentro de estas se encuentran las globulares, que son más complejas que las fibrosas. ¿Qué hacen las globulares? Pues forman estructuras compactas, casi esféricas, son solubles en agua y disolventes polares, pregunta de examen, y son responsables de la actividad celular. Aquí tenemos algunos ejemplos de todo lo que son las holoproteínas, como las prolaminas, las glutaminas, la albúmina, las hormonas y las enzimas. Las fibrosas son simplemente más simples que las globulares, forman estructuras alargadas que están ordenadas en una sola dimensión, forman haces paralelos. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Principalmente estructura y protección. Aquí tenemos las colágenos, las queratinas, las elastinas y las fibroínas. Y tenemos todos los ejemplos. Ahora vamos a hablar de las heteroproteínas. Sabemos que las heteroproteínas tienen un grupo prostético que no es un aminoácido. Entonces aquí tenemos a las glucoproteínas, las lipoproteínas, las nucleoproteínas, las cromoproteínas y las fosfoproteínas. Las glucoproteínas ya sabemos cuáles son. Pueden ser anticuerpos. Las lipoproteínas, que ya habíamos hablado cuáles son. Las nucleoproteínas son los ribosomas, las histonas. Las cromoproteínas, por favor. Las cromoproteínas pueden ser de dos tipos. Porfirínicas, como la hemoglobina o la mioglobina, y las no porfirínicas, como la hemocianina, que es la que se encarga del pigmento respiratorio de los crustáceos. Y las fosfoproteínas. Ahora, pues vamos a hablar de las funciones que hemos insistido todo el tiempo de las proteínas. Y aquí tenemos que pueden ser estructurales, enzimáticas, hormonales, defensivas, de transporte, de reserva, de función homeostática, anticoagulantes y actividad contráctil. Acuérdense que ya habíamos hablado muchísimas veces de todo lo que son las funciones. Aquí tenemos de transporte, tenemos los ejemplos, estructuras de catálisis, que son obviamente las enzimas, movimiento, las miosinas y regulación y señalización, como las inmunogamaglobulinas y los factores de transcripción. Entonces, proteínas de tipo estructural. ¿Cuáles son? Pues obviamente forman parte de la estructura. Algunas glucoproteínas, acuérdense que forman parte de las membranas celulares e intervienen en el transporte selectivo de la bomba de sodio-potasio. Otras forman el citoesqueleto de las células. Las histonas forman parte de los cromosomas eucariotes, el colágeno, que mantiene unidos los tejidos, la elastina, que está en el tejido conjuntivo elástico, la queratina, que está en la epidermis, y la fibroína, que se encuentra en la tela de las arañas. Enzimáticas.
¿Cuál es su función principal? Pues la catálisis de las reacciones. Estas enzimas son las más numerosas de todo el tipo de proteínas y obviamente son biocatalizadores que actúan a nivel de las reacciones. Estas se diferencian de los catalizadores no biológicos porque las enzimas son específicas de la reacción. Pueden ser hormonales como la insulina, las hormonas del crecimiento, la calcitonina, y las defensivas que habíamos hablado muchas veces de las inmunoglobulinas, la trombina y el fibrinógeno. De transporte, aparte de eso pueden llevar, aparte de llevar oxígeno, pueden llevar otro tipo de elementos fuera de la célula. Entonces tenemos a la hemoglobina, los citocromos, la ceroalbúmina y las lipoproteínas. Cada uno pues tiene su función específica de transporte. De reserva. Obviamente, como ustedes saben, las proteínas no proveen energía, pero por ejemplo la ovoalbúmina y la caseína de la leche pues sirven para el desarrollo de los embriones. La función homeostática, obviamente las proteínas intracelulares y del medio interno intervienen en el mantenimiento del equilibrio osmótico. Esto significa en coordinación con los tampones y tiene que ver mucho con el pH. Acuérdense que las proteínas son anfóteras. En la función contráctil ayuda obviamente en el movimiento y locomoción de los organismos. En nosotros está la actina y la miosina, que permite la contracción muscular, y también pueden ser anticongelantes, que lo habíamos nombrado. Hemos terminado todo lo que significa el significado de las proteínas, sus funciones, sus estructuras, y ahora vamos a hablar principalmente de las proteínas específicas que nos interesan al estudio, y vamos con las proteínas globulares. Dentro de ellas se encuentra la hemoglobina y la mioglobina. La mioglobina es una hemoproteína, ojo por favor, es una hemoproteína, no heteroproteína, es una hemoproteína que se encuentra principalmente en el músculo. Y aquí esta mioglobina permite el almacenamiento de oxígeno. Contiene un grupo hemo, cada grupo hemo tiene un átomo de hierro y obviamente su función es almacenar y transportar oxígeno. La mayor concentración se encuentra en el músculo esquelético, en el cardíaco. ¿Y por qué? Porque se requieren grandes demandas de oxígeno. La hemoglobina es una proteína globular que se encuentra en los glóbulos rojos y se encarga ¿de quién? Del transporte de oxígeno desde el aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos. Y obviamente desde los tejidos periféricos hacia el corazón de CO2 o dióxido de carbono y los protones. La hemoglobina es una proteína que tiene estructura cuaternaria. Acuérdense que las cuaternarias, la estructura cuaternaria quiere decir que son varios polipéptidos. Entonces está constituido por 4 cadenas polipeptídicas, alfa, beta, gamma y delta. Aquí tenemos los tipos de hemoglobinas, por favor, y esto es pregunta de examen. Hemoglobina embrionaria se encuentra en el embrión. Hemoglobina fetal en el feto, menos del 2%. La hemoglobina A en el adulto normal es la que todos tenemos, está en el 90%. La hemoglobina A2 en el adulto normal de 2 a 5%. Y la hemoglobina A1C, o llamada también la hemoglobina de la glucosa. Como ustedes se dan cuenta, tiene 2 cadenas alfa, 2 beta y glucosa. Esta hemoglobina A es la que nosotros utilizamos para medir, es la memoria de la glucosa, y nos ayuda a medir en los pacientes diabéticos si se está cumpliendo o no el tratamiento. La hemoglobina A, que es la más frecuente. Ojo, estoy hablando de esta hemoglobina. Esta es la A1C. La hemoglobina A es la que está más frecuente en el adulto. Está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y esto es bien importante.
Cada cadena tiene un grupo M o un grupo hemo, donde hay 4 átomos de hierro en cada molécula de hemoglobina. Es decir, cada grupo M tiene su hierro y tiene también su oxígeno. Es decir, que cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Vamos a hablar del grupo hemo y esto es pregunta de examen. El grupo hemo se forma de la unión de la succinil-CoA, que está formado en el ciclo de Krebs, o llamado ciclo del ácido cítrico, y esta succinil-CoA se une con un aminoácido que es la glicina y forma un grupo pirrol. 4 grupos pirroles se unen formando la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 se une a una molécula de hierro y forma un grupo hemo. ¿De dónde? Pregunta de examen. ¿De dónde sale el grupo hemo? Pues de la unión de la succinil-CoA con la glicina. Aquí estamos hablando lo que dije anteriormente, la biosíntesis del grupo hemo, succinil-CoA más glicina. Tenemos toda la biosíntesis hasta formar la protoporfirina 9, que por medio de la hemosintetasa forma el grupo hemo. Se une una globina y forma la hemoglobina. Así es como obtenemos la hemoglobina. Esta se sintetiza principalmente en la médula ósea y en el hígado. Se sintetiza el 85% en los eritrocitos. Y el resto que nos falta de formar se forma en el hígado. Y sirve como grupos prostéticos de enzimas dependientes, por ejemplo, del citocromo P450. Vamos a hablar de la síntesis de pigmentos biliares. ¿Cuáles los pigmentos biliares? Pues la bilirrubina. ¿Qué es la bilirrubina? Pues es el producto de degradación de la hemoglobina de los eritrocitos que son destruidos en el vaso, en el hígado y en la médula ósea. Así es como se produce la bilirrubina. También puede ser del metabolismo de hemoproteínas no hemoglobínicas en el hígado y también se puede dar por una eritropoiesis ineficaz, destrucción del prematuro de los eritrocitos. Y aquí va un ejemplo cuando los bebés nacen amarillos que dicen, obviamente hay una eritropoiesis ineficaz. En un hombre de 70 kilos se destruyen alrededor de 1 a 2 por 10 a la 8 eritrocitos por hora, es decir, que eso significa 1 gramo de hemoglobina que produce 35 miligramos de bilirrubina. La formación diaria de bilirrubina en el ser humano es de 250 a 350 miligramos. Esto ustedes ya saben, el hematíe tiene un ciclo vital de 120 días que se rompe y los macrófagos fagocitan la hemoglobina que ha sido liberada. Aquí tenemos el proceso, la fragilidad de los eritrocitos, llegan a los de 100 a 120 días, se rompen su membrana, se libera la hemoglobina, fagocita el macrófago tisular de los organismos. Aquí tenemos sobre todo del vaso, hígado y médula ósea. ¿Qué es lo que pasa? El momento en que el macrófago fagocita, abre el anillo tetrapirrólico, acuérdense que son 4 grupos pirrólicos, entonces es un anillo tetrapirrólico. ¿Y qué es lo que hace? Da origen a una molécula lineal de 4 anillos, porque era un anillo y ahora se ha abierto, se queda lineal, y esta molécula lineal se llama biliverdina, y la biliverdina se hace bilirrubina. ¿Cómo? Estamos en este punto donde la hemoglobina se degrada, se hace globina, hierro y el grupo M se libera y por la hemooxigenasa se hace biliverdina y la biliverdina por la biliverdina reductasa se hace bilirrubina. Así es como se obtiene la bilirrubina. Siguientes proteínas importantes son las proteínas de la sangre y tenemos a la albúmina, que es la principal. La albúmina también es una proteína globular de estructura terciaria, no cuaternaria, terciaria. Es sintetizada en el hígado. Es el 60% de las proteínas del plasma. Eso es lo más importante, es la principal. Y obviamente en el huevo se llama ovalbúmina, en la leche lactoalbúmina y la nuestra en el ser humano se llama seroalbúmina. ¿Cuál es su función principal? Pues
mantiene la presión oncótica, es decir, la presión de las proteínas. Ustedes cuando ya vayan a ver casos clínicos van a entender cómo se forma el edema, es decir, esta proteína albúmina es la que mantiene obviamente la presión oncótica de las proteínas. Una vez que esta albúmina baja, ya no se puede mantener la presión oncótica y obviamente se forma el edema. Otra de las funciones es una unión competitiva con el calcio y el control del pH. La albúmina sirve de transporte de hormonas tiroideas, liposolubles, de los ácidos grasos, de las bilirrubinas, de los fármacos, de aminoácidos, de esteroides y de metales. Como les explicaba, ¿cuál es importancia clínica? Pues obviamente es el que mantiene la presión oncótica del 75 al 85%. Nuestra proteína plasmática total es de 6.2 a 7.9. Esto depende mucho va más o menos en estos rangos. Pero miren, la albúmina plasmática está entre 3.6 a 5.2. Cuando la concentración de albúmina baja hasta 2 gramos por decilitro, pues se forma lo que les estoy mencionando, el edema. Las otras proteínas de la sangre, aparte de la albúmina, tenemos 4 más. Las globulinas. Tenemos a la globulina alfa 1, que es la encargada de controlar la acción de las enzimas lisosomales. La alfa 2, esto es pregunta de examen, tiene 4 tipos de globulinas alfa 2. La macroglobulina, que neutraliza las enzimas proteolíticas, la aptoglobina, que es la que fija la hemoglobina plasmática de los eritrocitos y la transporta al hígado para que no se excrete por la orina, la ceruloplasmina, que transporta el cobre sérico, y la eritropoyetina, obviamente que es sintetizada en el riñón cuando se produce hipoxemia, y esta es la que ayuda a formar eritrocitos y plaquetas. La globulina beta tiene tres más, que son la hemopexina, es la que fija y transporta el grupo hemo hacia el hígado, la transferrina, que transporta hierro del intestino a los depósitos de ferritina en diferentes tejidos, y el complejo C3. Cuando ustedes vean cascada del complemento entenderán que el complejo C3, hablamos de todo lo que son inmunología, pues son proteínas. El complejo C3, que son de inmunidad inespecífica. Y las globulinas gamma, que ya sabemos cuáles son, la IgA, IgE, IgG e IgM. Y la IgD. Otro tipo de proteínas importantes tenemos a las proteínas de la coagulación, y aquí solamente yo les voy a pedir que nos aprendamos la clasificación de estas proteínas. Primero son los simógenos de proteasas dependientes de serina, son las que se activan durante el proceso de coagulación. Los cofactores, el fibrinógeno es solo una proteína importantísima, la transglutaminasa, y las proteínas reguladoras. Vamos a ver cuáles son los simógenos de proteasas. Esto es la cascada de coagulación, que ustedes deben haberla estudiado o la van a estudiar ya en este semestre. ¿Y cuáles son los simógenos de serina proteasas o simógenos de proteasas? Factor 12, pregunta de examen, factor 11, factor 9, factor 10 y factor 2. Esos son los simógenos de proteasas. La siguiente clasificación tenemos a los cofactores, dentro de los cuales está el factor 8, el factor 5 y el factor tisular o factor 3. El fibrinógeno es único, solo, importantísimo, que lo que hace es que se transforma de fibrinógeno a fibrina por medio de la trombina, y es el que básicamente permite la formación del trombo. Las transglutaminasas dependientes de tiol, tenemos al factor 13, que está activado por la trombina en presencia de calcio, y ¿qué hace? Estabiliza el coágulo de fibrina. Lo más importante para mí es que sepan cuál es la clasificación y quién corresponde a cada clasificación. Las proteínas reguladoras, tenemos la proteína C, la proteína S y la trombomodulina. Cada uno tiene su actividad específica dentro de la cascada de coagulación. Y eso es todo, compañeros. Espero, fue una clase larga. Esperamos seguir avanzando para poder terminar ya las clases y poder ponernos de acuerdo para el tercer parcial,
para poder prepararles y tener un poco de tiempo para si tienen alguna duda para el integral. Que tengan buena noche.